En el silencio, cuando todo lo externo se apaga, surge una realidad que a muchos les resulta insoportable: la soledad. Es ese espacio invisible donde desaparecen las distracciones, donde quedamos desnudos frente a nosotros mismos. No es un destino al que muchos aspiran, pero la historia ha demostrado que, en este silencio, se construyen las mentes más brillantes y las almas más fuertes. Porque la soledad no es una condena, es una invitación a ver lo que otros nunca verán. La grandeza personal, la creatividad y el descubrimiento de uno mismo no nacen en el ruido, nacen en el vacío consciente, en esa pausa donde nos volvemos uno con nuestro ser. La soledad es la condición necesaria para los que deciden caminar fuera del camino común, los que están dispuestos a enfrentar el abismo de su mente para encontrar respuestas. Es, sin duda, una de las experiencias más complejas y menos comprendidas de la existencia humana. Es una sensación que va más allá del simple aislamiento físico. Es un estado mental, una dimensión en la que entramos cuando el ruido exterior y las distracciones cesan. Cuando se analiza a fondo, vemos que es un espacio de transformación profunda. Es en ese silencio interno donde los seres humanos encuentran las herramientas para enfrentar sus miedos, examinar su propia existencia y construir aquello que, en el bullicio, nunca podría haber nacido. La soledad es un concepto que ha sido juzgado injustamente. La sociedad la ha vestido de negatividad, como si estar solo fuera un fracaso. Pero quienes han sabido entenderla han descubierto que la soledad no es vacío, es potencial. Detrás de las puertas cerradas y lejos de las multitudes y los aplausos, nacen las grandes ideas, las decisiones valientes y los actos que trascienden el tiempo. La historia, la ciencia y la psicología han diseccionado la soledad desde diferentes perspectivas. Lo interesante de esta exploración es que no hay una respuesta única ni definitiva sobre qué significa estar solo. La soledad, en su forma más pura, puede representar la destrucción o la creación, la alienación o la reinvención personal. Todo depende del uso que hagamos de ella. El proceso, sin embargo, nunca es fácil. Requiere coraje para permanecer en silencio cuando todo el mundo te pide que te distraigas, y requiere paciencia para soportar la incomodidad de escucharse a uno mismo con total honestidad. Carl Jung describió la soledad no como la ausencia de compañía, sino como la incapacidad de conectarse con otros a un nivel profundo. Bajo esta perspectiva, estar solo no siempre es un estado indeseable. En su máxima expresión, es un camino hacia la grandeza. La soledad no es el vacío que todos temen, sino el terreno donde se siembra la semilla de la claridad. Es el lugar donde el ser humano aprende a ser sin depender, a vivir sin ruido y a crecer sin testigos. Desde pequeños, nos han enseñado a temer la soledad. Nos repiten que necesitamos estar rodeados de amigos, conectados, siempre disponibles. Pero este ideal está distorsionado. La soledad comienza como un sentimiento primitivo, una alerta interna de que nos encontramos sin compañía. Se entiende como una respuesta evolutiva que impulsa al ser humano a buscar seguridad en los grupos. Durante milenios, el aislamiento físico significó vulnerabilidad ante depredadores, escasez de recursos y falta de apoyo. La sensación de soledad, por tanto, actuaba como un mecanismo para garantizar la supervivencia. Sin embargo, a medida que las sociedades evolucionaron y las estructuras de grupo cambiaron, la soledad también adquirió una dimensión emocional y filosófica. Más que un estado, debemos verla como un espejo en el que no hay filtros, ni mentiras, ni adornos. Nos devuelve exactamente lo que somos, lo que evitamos, lo que anhelamos y lo que tememos. Es un reflejo crudo de nuestra realidad interna. Aquellos que no pueden soportar la soledad suelen ser los que no soportan lo que ese espejo les muestra.
El mundo moderno y su constante ruido nos ha acostumbrado a huir de este espejo, a disfrazar la incomodidad con distracciones pasajeras. Pero lo que evitamos hoy nos persigue mañana. La soledad no desaparece, simplemente espera el momento de ser enfrentada. No se puede transformar el mundo si primero no nos transformamos a nosotros mismos. Y esa transformación comienza en el momento en que aceptamos estar solos. No como un castigo, sino como un privilegio. El privilegio de mirarnos, comprendernos y crecer. La presión por encajar ha convertido a la soledad en un tabú. Es más fácil perderse en las opiniones ajenas que escuchar la propia voz. En el ser humano moderno está más que evidenciado, debido a que la soledad ya no está limitada a lo físico. Es posible sentirse solo en medio de una multitud o mientras se está rodeado de amigos y familia. Ahora es una desconexión interna, un alejamiento de uno mismo o del sentido profundo de la existencia. Sencillamente, la soledad ha pasado de ser la desconexión de los demás a la desconexión de uno mismo y de nuestra realidad como tal. La verdadera soledad no es estar lejos de otros, sino vivir sin tocar realmente a nadie, sin dejar que alguien nos toque el alma. Es un silencio invisible que grita dentro del ser humano moderno. Lo que la hace tan difícil de enfrentar es su capacidad de despojar al individuo de distracciones externas. Es un estado que obliga a mirar hacia adentro, a examinar las grietas y las sombras que evitamos ver cuando estamos ocupados. La soledad funciona como un catalizador de la introspección, un proceso por el cual se revelan tanto las fortalezas como las debilidades personales. Es como entrar en un cuarto oscuro donde, poco a poco, encuentras piezas de ti mismo que habías olvidado. La mente, cuando está libre de distracciones, se convierte en un laboratorio de ideas, de dudas, de respuestas. El autoconocimiento solo puede surgir en un espacio de silencio y reflexión. En el ruido constante de la vida diaria, las decisiones se toman con prisa, las emociones se reprimen y las preguntas profundas se postergan indefinidamente. Sin embargo, la soledad elimina esas barreras y deja al ser humano frente a su propia esencia. Es un proceso doloroso, porque en el silencio aparecen las dudas, los miedos y las inseguridades que se mantenían ocultas. Pero es también un proceso liberador porque permite enfrentar y resolver esas mismas cuestiones. Es en ese silencio donde puedes definir tu dirección, donde puedes limpiar las impurezas de tus pensamientos y quedarte con lo esencial. La soledad es el taller donde el espíritu se forja, donde las cicatrices se convierten en sabiduría y donde la oscuridad se transforma en un lienzo listo para crear la luz. En la historia de la humanidad, las ideas más revolucionarias y las creaciones más hermosas nacieron en silencio. Ninguna obra de arte, ningún descubrimiento científico, ningún avance significativo se ha dado en medio del ruido constante. Es en la soledad donde la mente humana puede entregarse completamente a un objetivo sin interferencias. Los artistas y pensadores han sabido esto desde siempre. La soledad es el taller donde el caos se organiza, donde las ideas pueden crecer sin miedo, donde el tiempo deja de ser una presión y se convierte en un aliado. Porque crear significa, primero, vaciarse de todo lo superficial para dejar espacio a lo esencial. La soledad no es una interrupción del proceso creativo, es la base misma del proceso. Es en la ausencia del ruido donde la creatividad se manifiesta con toda su fuerza. Es el único lugar donde las ideas más audaces pueden nacer. Cuando un escritor se sienta frente a su hoja en blanco, está solo. Cuando un inventor diseña algo revolucionario, lo hace en aislamiento. El éxito, en su forma más pura, es el resultado del trabajo silencioso que nadie ve. Nikola Tesla vivió gran parte de su vida en soledad. Alejado de las multitudes y del bullicio de la sociedad,
encontró en su aislamiento la claridad para crear tecnologías que cambiaron al mundo. Tesla afirmó: "La mente es más aguda y concentrada en la soledad. El pensamiento original solo surge en el silencio". La grandeza no es producto de la casualidad, sino del trabajo deliberado y constante. Es el resultado de horas invertidas en perfeccionar un arte, en pulir una idea, en construir algo que perdure. El tiempo en soledad, bien utilizado, se convierte en una ventaja que pocos entienden. La soledad también proporciona la libertad necesaria para experimentar sin miedo al juicio externo. En el aislamiento, no hay críticas ni expectativas que limiten la expresión personal. Es un espacio donde las ideas pueden crecer sin interferencias, donde el error es permitido y el proceso es valorado por encima del resultado. Esta libertad es esencial para la innovación y el descubrimiento. En el silencio de la soledad, el caos se organiza, las ideas cobran vida y el tiempo deja de ser una cadena para convertirse en una herramienta de creación. No solo es un espacio de creatividad, también es un entrenamiento para la mente y el espíritu. Es un campo de prueba donde se forjan la paciencia, la disciplina y la autonomía emocional. Quien aprende a estar solo, aprende también a no depender de los demás para su estabilidad y equilibrio. Estar solo enseña a escuchar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a soportar la incomodidad de los silencios largos, a descubrir fuerzas internas que creíamos inexistentes. Es un proceso difícil porque implica renunciar a las comodidades que el mundo exterior ofrece, la validación, las distracciones, las excusas. Pero ese sacrificio tiene una recompensa: el dominio de uno mismo. Rainer Maria Rilke escribió: "Ama tu soledad y soporta el sufrimiento que te causa, pues aquellos que están cerca de ti están lejos en su propio mundo". La soledad, aunque difícil, también es liberadora. Es el lugar donde descubres tu independencia, tu fuerza y tu capacidad de resistir. No todos los que están solos eligieron la soledad, pero quienes la eligen entienden su verdadero valor. La sociedad la ha demonizado como si fuera un signo de fracaso o debilidad. Pero lo cierto es que quienes aprenden a habitarla con valentía alcanzan un nivel de autoconocimiento y libertad que pocos logran. Elegir la soledad no significa rechazar a los demás, significa priorizar la relación con uno mismo. Es un acto de rebeldía contra la superficialidad y un acto de compromiso con la autenticidad. La soledad elegida es un espacio de poder, un territorio donde se toman las decisiones más importantes y se definen los caminos más audaces. No es fácil estar solo, porque en la soledad no hay nadie a quien culpar, nadie a quien distraer ni nadie que nos salve. Pero en esa dificultad también está el reto que nos lleva a la grandeza. No te ofrece garantías ni atajos, pero te ofrece algo más valioso: la oportunidad de ser tú mismo sin interferencias. La soledad no es un vacío que debe ser llenado, es un espacio que debe ser explorado. Es el único lugar donde podemos encontrarnos a nosotros mismos sin ruido, sin interferencias y sin distracciones. La grandeza no se alcanza en medio de las multitudes ni en el aplauso de los demás. La grandeza surge en el silencio de la soledad, donde nacen las ideas, donde se forjan las decisiones y donde el espíritu se fortalece. Quien de verdad entiende el valor de la soledad no teme quedarse solo, porque sabe que en ese espacio se encuentran las respuestas más importantes. Estar solo no significa estar perdido. Significa estar en el lugar correcto, en el momento exacto, para encontrarte, entenderte y construir la versión más fuerte y verdadera de ti mismo. El mundo puede criticar el silencio, pero el silencio construye lo que el ruido nunca podrá destruir. Si este video te ha hecho reflexionar,
o si has encontrado algo valioso en estas palabras, no dudes en compartirlo. Tus comentarios son bienvenidos y enriquecen este espacio, así que siéntete libre de dejar tu opinión y contar qué piensas sobre el papel de la soledad en tu vida. Comparte este contenido con alguien que creas que lo necesita y recuerda que la grandeza comienza en ese silencio donde nos atrevemos a encontrarnos. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.